Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Qué tal Buenos días, Michelle. amanecieron? Buenos días, acá. Bueno, vamos a esperar solo un par de minutos más a ver si alguien más se conecta. Ok, profe. Bueno, vamos a empezar porque si no, se nos pasa todo el periodo esperando que alguien más, ya que os todavía deben de estar en el séptimo sueño. Bien, vamos a iniciar solo revisando la guía que es la guía 3 de esta semana para ver qué es lo que nos corresponde. Y aquí, ¿qué le pasó a esto? Vamos a dejar de compartir. Es esta. Aquí está la guía 3. Bueno, eh, novedades, pues básicamente no. Las videoconferencias siguen en el horario correspondiente el día de hoy y para el día miércoles. La entrega de la guía, ya le corregí la hora, es el día jueves antes de las 4 de la tarde. Si esperan para el día viernes a las 4 de la tarde, ya la guía tendría la mitad de su valor. Así que mientras más rápido y puntual sean, mejor. ¿Qué les voy a calificar de la guía? Aquí ya les puse el punteo para que no haya lugar a dudas. Primero, la puntualidad, que el día jueves 27 de agosto debe enviar su guía antes de las 4. O sea que con solo enviar la guía completa, no me vayan a enviar solo un archivo y sin nada. Copiar el contenido en las diapositivas, en este caso es del instructivo que aparece aquí. Vistas en clase en su cuaderno. La letra legible, buena ortografía, no olvide escribir correctamente. Fíjense que algunos enviaron y ni siquiera pusieron el título y otros no pusieron la fecha. Es necesario poner eso porque así vamos separando los trabajos que van haciendo ustedes. De último, yo les voy a, o sea, el cuaderno va a tener cierta calificación, por eso es que se los estoy pidiendo y lo están haciendo poco a poco.
va a servir algo así como un texto paralelo que va a tener una calificación específica. Después dice, tómele fotografía a su cuaderno. Me están mandando las fotografías. Qué bonito, los felicito a algunos, al menos los que están conectados. Vamos a ver quiénes están conectados ahorita. De los que están conectados, por lo menos me lo han enviado ordenado, pero hay unos que me mandan la página 1, después la página 7, después la página 2, entonces no lleva un orden y eso implica desorden. Y pónganle el nombre al archivo este. No sé si les aclaré lo que me interesa. ¿Por qué se los pido que lo pongan en un solo archivo de PDF? Pues para que esté ordenado y vengan las páginas en orden, no me las pongan desordenadas. Si no lo pueden pegar todo en un PDF, cada fotografía pónganle este nombre y le ponen la número 1, la número 2, la número 3 y principalmente que vengan verticales, ¿verdad? Porque me las mandan acostadas y esperan que sea yo el que tenga que voltear la cabeza y estar descifrando qué fue lo que escribieron. Entonces, el objetivo de esta instrucción es porque se me facilita más la calificación. Ustedes solo hacen un trabajo, pero yo tengo que revisar el trabajo de todos. Entonces, el estar así averiguando cuál es la hoja o la página que ustedes quisieron enviar, sí quita un montón de tiempo. No sé si hasta de qué es lo que tienen que hacer hay alguna duda. No, No. profe. Se salió Juan Carlos otra vez, de plano que tiene malo el internet. Pero Pablo, perdón. Bueno, vamos aquí. En la ficha técnica solo lo que hago es decirles cuáles son las actividades que tienen que hacer. Se las resumo. Primero, copiar contenidos, asistir puntualmente a la videoconferencia y la lección esta lección de Sunum. Dice la lección 1 de física que dice trabajo de energía. Solo con una lección en la que yo reviso. Si ustedes trabajan más en Sunum, tienen tiempo de ocio y quieren participar más en Sunum, no importa, pueden hacerlo. Pero esta semana yo solo reviso pues solo la lección de trabajo y energía. ¿Alguna duda entonces? No, profe. De estas instrucciones, pues no hay mucho que... Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ver si me permite compartir en internet. Vamos a ver. Y no puede ser que me haya salido. Ah, no, aquí está. Aquí está. No sé si todos miran esta página de internet. Sí se mira. Donde hay un muñeco, está parado a la par de una caja. Bueno, miren pues. Resulta que este muñeco, la situación que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con el tema, esta dibujo tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Imaginémonos que este señor va a empujar una masa de 50 kilogramos y se va a poner a empujarla y le va a aplicar 50 newton de fuerza. ¿Qué está pasando con la caja? No se mueve, ¿verdad? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué creen ustedes que no se mueve? Él está... Es muy pesado. Sí, está muy pesada, ¿sí? Y él le aplica 50 newton de fuerza. Es como que Juan Carlos ahorita se ponga a empujar la pared de su casa. ¿Será que la va a mover? No. No la va a mover. O pensemos la refrigeradora de su casa. ¿Será que ustedes con su fuerza pueden mover esa refrigeradora? Probablemente. Sí. ¿Será que sí? ¿O será que no? O sea, la Carlos, podemos vos sí crees. Sí. Sí, ¿va? ¿Y tú, Michelle, crees que puedes empujar Sí. esa? Stephanie, ¿qué decís? Ah, tú sí estás bien fuerte, ¿va, Stephanie? Va. Pero ¿será que este señor está aplicando 50 newton y empieza a aplicar mayor fuerza? Miren, más fuerza. Pero regresemos a la anterior. Vamos a regresar aquí. 50 newton y le aplica luego más fuerza y ni así la mueve. ¿Por qué no se moverá esa caja? Si él está aplicando una fuerza hacia la derecha, significa que hay otra fuerza que va en sentido contrario. Pero ¿quién está haciendo esa fuerza? Si yo no miro a nadie por ahí, ¿quién creen ustedes que la está haciendo? La gravedad.
No sé. La El gravedad. viento. Pero la gravedad va para abajo y el Señor la está empujando para la derecha. Si yo quiero una fuerza que se oponga a mi movimiento, tiene que ir en contra de lo que yo estoy haciendo. Entonces el Ujú. Señor está haciendo una fuerza aplicada y hay otra fuerza que se opone a ese movimiento, se llama fuerza de fricción. ¿En dónde creen ustedes que se da esa fuerza de fricción? En el centro. Eh, ¿En dónde dijiste, Juan Carlos? Yo creo que lo que dijiste era lo correcto. En el centro. En el centro. No sé. Mi pregunta es, ¿quién hace esta fuerza? ¿Quién hace la fuerza de fricción? Se los va a responder de una Ah, vez. la caja. La fuerza de fricción no la hace ni la caja ni nadie de por aquí arriba. El que la está haciendo es el piso y la caja al mismo tiempo. Miren, en esta linita que estoy señalando con el dedo, ahí ve, ahí, Ujú. entre el piso y la caja hay un rozamiento y a eso le vamos a llamar nosotros fricción. Ese rozamiento se refiere, o sea, a la aspereza que tiene el suelo y la aspereza de la superficie de la caja cuando se desliza una sobre otra. Si yo quiero que esto se deslice más rápido, ¿qué hago? Pues le echo agua aquí y entonces elimino la fricción y es mucho más rápido empujar esta caja. Algunos lo que hacen es que echan aceite y sin aceite hay poca fricción y es más fácil empujar la caja. Pero observen que este señor estaba aplicando primero ningún Newton, luego empezó a empujar, hacía más fuerza pero no se movía hasta que logró hacer que la caja se moviera. La aspereza del suelo y la caja nosotros le llamamos coeficiente. Oigan la palabrita, coeficiente de fricción. Si el coeficiente de fricción es muy grande, que se acerque a 1, se dice que la superficie es muy áspera y hace mucha fricción. Pero si ese coeficiente de fricción se acerca a 0, significa que es muy liso o hay muy poca fricción, entonces es más fácil empujar esa caja. Viene el señor y ahora aplica 150 newton y logra hacer que la caja se empiece a mover. Y si son observadores, si la fuerza se mantiene igual, la caja cada vez va a ir aumentando más y más su velocidad. O sea, se aplica la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Miremos su rapidez. ¿Qué pasa cuando él aplica una, una fuerza constante? La velocidad o la rapidez cada vez va más grande. ¿Preguntas hasta aquí? no. No. Vamos a ver si no hay preguntas. Resumí qué es lo que acabo de decir, Michelle. Que primero empezamos que con con la fricción, que cuando no tenemos como una fuerza tan grande, no logramos moverlo aparte de que la fricción, ¿verdad? Entonces cuando vamos dándole más fuerza constante, su rapidez empieza a ser más, empieza a tener una rapidez más rápida, no sé. Entonces se empieza a mover y su fricción ya no es tan grande como antes. Miren, por eso es que me interesa ver que me estén escuchando. Este objeto es el que se va a mover y a él es el que me interesa a mí. Este objeto tiene un peso, ¿sí? El peso va para abajo. El suelo, este suelo que está aquí, está haciendo una fuerza sobre la caja y la está empujando para arriba porque si no se hundiría. Eso se llama fuerza normal. Eso alguna vez ya lo habíamos visto anteriormente. Luego hay otra fuerza, la que hace este señor. Permítame, vamos a ver si puedo hacer aquí anotaciones. Hay una fuerza, peso. Luego hay otra fuerza, para arriba. A mí se me torció aquí, pero se le llama fuerza normal. Luego hay otra fuerza que va a ser la del señor que va a empujar. Ahí, mire. Y luego hay otra fuerza que se va a oponer al movimiento, pero esa fuerza
Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Esa fuerza, vamos a ponerle rosadito, es la que se hace entre la superficie del suelo y la caja. A esa fuerza se le llama fuerza fricción, fuerza de fricción. Y miren ustedes aquí, si él empieza a empujar, miren, él va a aumentar, empezar a empujar. Él puede estar empujando, pero si la caja no se mueve, la fricción de todos modos sí existe, porque es una fuerza que se aplica en su contra. A esa fricción, cuando la caja no se mueve, se le llama fricción estática, porque está quieta, está en pausa. Él sigue empujando y no logra hacer que la fricción estática también aumenta, pero no hay movimiento. Entonces sigue siendo fricción estática. En el instante en que yo logro hacer que la caja se mueva, ya la fricción ya no es estática, sino que se convierte en fricción cinética. O sea, es más fácil poder moverla. ¿Por qué? Porque ya con movimiento, ya la superficie como que es más fácil o se desliza más rápido. No sé si a ustedes les ha tocado hacer eso cuando han movido, qué sé yo, una, cuando han movido, qué sé yo, una mesa en su casa o algo así, que es más fácil seguirla moviendo que cuando uno empieza a moverla. O sea, se empujan, pensá en el refrigerador, se echa un montón de fuerza para mover el refrigerador, pero una vez que se está moviendo, ese refrigerador se desliza con mayor facilidad. ¿Sí se entiende eso? Va. Entonces, estas fuerzas que aparecen aquí, estas fuerzas, la que nos interesa el día de hoy es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es esa fuerza que se opone al movimiento y por tanto, esa fuerza siempre va a ser contraria a como yo me muevo. Si hay mucha fricción, miren pues, si hay mucha fricción, vamos a ponerle aquí las masas, si hay mucha fricción, él empieza a empujar, empuja y no la mueve. Si yo aumento la fricción, le sigue empujando y tampoco se mueve. Miren, a los 150 newton había logrado mover la caja, pero ahora la fricción yo la aumenté. Aquí con este aumenté mucho la fricción, entonces a él le va a costar mucho más mover la caja y empieza a aplicar más fuerza y más fuerza hasta que llega un instante que la logra mover. Luego él se queda parado, ya le aplica menos fuerza, pero la caja ya había agarrado su, su ímpetu, se le llama ahí, ¿verdad? Ya había agarrado cierta velocidad. Entonces, mientras más grande la fricción, más fuerza tengo que hacerla porque necesita mayor fuerza para lograr moverla. Para poder empezar a moverla se le llama fricción estática y para continuar moviéndola le vamos a llamar fricción cinética. Y esta fricción, como vimos en lo que les anoté anteriormente, depende mucho del peso de la caja y también depende mucho, obviamente, de la normal, que es la fuerza que evita que se hunda. Esta es una N, ¿oyeron? Que evita que se hunda la caja. ¿Por qué? Porque son las dos fuerzas que están en contacto. Miren aquí, vamos a ponerle así de cerquita. El peso, aquí ya perdí cuál era para anotar. Aquí está. Miren el peso viene aquí y toca la superficie. Y la normal viene aquí y también toca la superficie. Por eso es que son bien importantes estas dos fuerzas, el peso y la normal. Y si el objeto no se hunde, es que el peso y la normal son lo mismo, o sea, valen el mismo valor, solo que con el signo contrario. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Entonces, ¿qué es la fricción? A ver, ¿quién me dice qué es la fricción? Es lo que es lo que La para fricción. a la caja de que no se mueva. Es esa cosita que está ahí justo como en esa que usted logra ver que está entre no puede ver completamente, pero sabe que está abajo de la caja, pero no está abajo del suelo, sino que está arriba del suelo. Y Entre entonces, la superficie. Definición ajá, exacta es fricción es una fuerza.
Fuerza Ok. que se opone al movimiento. Por favor, aquí mucho cuidado. Cuando ustedes se rotan las manos entre sí porque hay mucho frío, están friccionando, están haciéndole fuerza una mano contra la otra para producir fricción y así producir calor. Entonces, ¿qué es la fricción? Es una fuerza que se opone al movimiento a través del deslizamiento de dos superficies. O sea, la superficie de la caja que se desliza aquí y la superficie del suelo que se desliza acá. Entonces, la fricción es una fuerza, ¿ya? Es una fuerza y se opone al movimiento. ¿Qué es el coeficiente de fricción? ¿Qué me dice que es el coeficiente de fricción? Es lo de la caja, ¿no? No, Eso. esto que estoy señalando. El coeficiente de fricción es un número que indica la aspereza de la superficie. Mientras más áspera es, el coeficiente es más grande. Y mientras más pequeño es, el coeficiente es más, perdón, la aspereza Pequeña. es mínima. ¿Ya? Ajá. Vamos a ver, a dejar de compartir aquí y nos vamos a la guía. Vamos a ver la guía, compartamos la guía que está acá. En la guía aparece el instructivo y aparece más o menos la misma explicación que estoy dando acá. Miren aquí pues, trabajo y fricción. La fuerza de fricción, oigan bien, fuerza de fricción. Entonces, ¿qué la fricción? Es una fuerza. Es una fuerza de rozamiento. Es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto. O sea, aquí miren en este punto entre el suelo y el objeto que se esté moviendo. Se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies que están en contacto. Por eso es que cuando yo echo aceite en el suelo, hago que ese aceite se ponga entre el suelo y la caja y hace una capita que permite que ésta se deslice mejor porque no hay contacto entre el suelo y la caja, sino que el aceite hace una capa que le permite o minimiza la fricción. Observen, la niña está haciendo una fuerza aplicada hacia la derecha. La fricción, obviamente, si la fuerza va hacia la derecha, la fricción tiene que ir hacia la izquierda, porque la fricción siempre se opone al movimiento. El movimiento. Si yo me muevo hacia la izquierda, la fricción irá hacia la derecha, o viceversa. Si yo me muevo a la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Y también tenemos entre las fuerzas que hay aquí está la normal, que es la fuerza que hace el suelo sobre la caja, y el peso, que es obviamente el peso de la caja, masa por gravedad, de donde deducimos que la fricción matemáticamente se va a considerar como el coeficiente de fricción por la normal. Cuando el objeto está horizontal, esta ecuación o esta fórmula podemos decir que es el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Pero este coeficiente de fricción, acabamos de decir, es el número que representa qué tan liso es la superficie donde estoy empujando el objeto. Si el objeto lo empiezo a mover, este coeficiente de fricción le vamos a llamar estático. Y si el objeto ya se está moviendo, a este coeficiente de fricción le vamos a llamar cinético. Cuando un objeto se mueve horizontalmente, como en el ejemplo, la fuerza normal es igual al peso del objeto. La superficie sobre la que se desliza la caja se cuantifica, o sea, se le pone número con un coeficiente de fricción que se denomina estático si la caja no se está moviendo y cinético cuando la caja se logra mover. Por eso es que es más fácil seguir moviendo una caja que empezar a moverla. Esto incluso cuando se queda sin gasolina un carro, por ejemplo, se hace un montón de esfuerzo para poder empezar a mover el carro porque se quedó sin gasolina para empujarlo. Pero una vez que ya logra empujarlo, ya es más facilito seguirlo empujando ya en movimiento. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción estática siempre es más grande
que el coeficiente de fricción cinético. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Seguros, No. porque No, este profe. tema es sencillísimo si entendieron a la primera. Si no, se les puede complicar un poquito más. Así que cualquier cosa, pregunte. Ujú. Miremos un ejemplo. Vamos a pensar que es esta niña que está aquí arriba. La voy a poner aquí, voy a poner el ejemplo abajo. Ahí está la niña empujando el carrito. Vamos a ponerla así para que la estemos viendo. ¿Sí? Bueno, dice aquí. El ejemplo, una caja de 80 kilogramos. La caja tiene una masa de 80 kilogramos. Juan Carlos, ¿cuánto pesa la caja? 80 kilogramos. No. La, Esta es una pregunta de examen y todavía se los he preguntado un montón de veces y todavía no me contestan correcto. La caja tiene 80 kilogramos de masa. ¿Cuál es el peso de la caja? ajá. Michelle, No, no entiendo, profe. 80 kilogramos. no. 80 kilogramos es la masa. El peso Ajá. es una fuerza y el peso es, aquí se los dije, masa por gravedad. Ah, Mm, Entonces, ¿cuál es el peso de la caja? 784 no, newton. ¿Ya? Siempre que les pida peso, por favor, no son kilogramos. Eso para ir al mercado sí les sirve, pero en física sabemos que el peso son newtons porque es una fuerza. Por tanto, la fricción también es una fuerza, también la vamos a medir en newtons. Bueno, regresemos al ejemplo. Una caja es de 80 kilogramos, o sea que pesa 784 newtons. ¿Qué ujú. hice? 80 por 9.8. Eso solo fue una pregunta así para ver si ujú. estaban poniendo atención. Dice que la empuja con una fuerza de 236 newton, o sea que esta niña va a hacer 236 newton hacia la derecha. Sí, ¿verdad? La están viendo a la niña ahí, porque yo creo que no Sí. la miran. Sí, profe. Ahí está la niña empujando. Vamos a agrandar un poquito. Ahí. Ahora me bajé mucho. Bueno, ahí está. Dice, y la superficie o el suelo que está ahí tiene un coeficiente de fricción estática de 0.3, que también es un coeficiente de fricción cinética de 0.25. Por favor, la fricción estática siempre es más grande que la fricción cinética. Y ahora viene y pregunta, Ujú. ¿cuál es la fricción estática que experimenta? Entonces vemos la formulita aquí y vienen ustedes y dicen, bueno, pues aplicando esta fórmula yo puedo averiguar eso. El coeficiente de fricción estático, que es 0.3, por la masa, que son 80, Por la por gravedad 9.8. queda 235.20. Ah, muy bien. Esa es la fricción estática que experimenta. También pregunta, ¿cuál es la fricción cinética que experimenta? Pues lo mismo, pero ahora con el coeficiente de fricción cinética. Y por último, 236. para relacionar con el tema que vimos la semana pasada, preguntamos cuánto trabajo realiza si desliza la caja por 13 metros. A ver, Juan Carlos, solo recordame qué es trabajo. Eh, no sé cómo explicarle, profe. Cuando yo diga qué es, O sea, solo decime la fórmula. Eso es lo que mejor ejemplifica, porque la fórmula es una forma ah, de definir un concepto. ajá, pero Ajá. no me acuerdo de la fórmula. Por favor, solo una fórmula hemos visto en esta unidad y no puede ser que no se acuerden. O sea, la clase se da 2 veces a la semana, pero eso no implica que borrón y cuenta nueva. O sea, se da y tienen que Ujú. recordarla, porque Ujú. eso es lo que están aprendiendo. Miremos, vamos resolviendo el problema. Dice que las fuerzas horizontales, cuando no se mueve, dice que se aplican, sumamos las fuerzas, está la fuerza de la niña y la fricción estática.
Vamos a resolver este ejemplo y lo dejamos ahí para resolver el ejercicio el Miércoles. miércoles. Vamos a ver, aquí está la niña deslizando. Dice que las fuerzas horizontales son la fuerza que hace la niña y la fricción. Esas son las dos fuerzas horizontales que hay. No hay más, las otras son fuerzas verticales. Entonces dice, calculamos la fricción estática. La fricción estática es esta, mu, o sea, la letra esta se llama mu, coeficiente de fricción estático. Lo calculamos y resulta que ya me había dicho Michelle que entonces la fricción estática es de 235.2. Si ella empuja a 236 y la fricción es 235, significa que hay más fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. En ese instante, cuando llega a los 235 newton, la caja se va a empezar a mover. ¿Qué pasa cuando ya se está moviendo la caja? Dice que la suma de las fuerzas ahí es lo mismo, solo que cuando sí se mueven ya no es estática, sino que ya es fricción cinética. Por lo tanto, sustituyo el valor por la fricción cinética. Y la fricción cinética me parece que es, aquí me equivoqué de letrita porque tenía que haberle puesto la K. Yo me imagino que la K es por kinetic, me imagino, no sé realmente. Entonces dice que ahí la fuerza que se realiza es de 196 newton, mucho menos que para empezar a moverla. O sea, para empezar a moverla tengo que aplicar toda esta fuerza, pero para seguirla moviendo ya solo tengo que aplicar esta fuerza. Entonces la fuerza resultante pues sería esta de acá. Dice que la fuerza resultante, la voy a bajar aquí. Sabemos que es la fuerza hacia la derecha y la fricción cinética, la fuerza resultante pues es esta de acá. 40 newton. Newton. Esa es la fuerza que a la larga, la fuerza efectiva que logra hacer para mover esa caja. Entonces ya recordamos qué es trabajo y porque esa era la pregunta, cuánto trabajo hace esta niña que está empujando. Y yo sé que trabajo es fuerza por desplazamiento, pero es la fuerza, al final la fuerza efectiva. Entonces, si la fuerza efectiva son 40 newton, 40 por 13, el ángulo que se da entre la fuerza y el desplazamiento es el cero, porque la fuerza que resulta va para la derecha y se desplaza para la derecha. Por lo tanto, son 520 joules. Este problema yo ya lo resolví por medio de análisis de fuerzas, pero también podría haberlo resuelto de otra manera. Si calculan los trabajos parciales. Por ejemplo, ¿cuánto trabajo hizo la fuerza de la niña? Entonces vengo yo y digo fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Solo multipliquen eso. Hace 3068 joules de fuerza. Recordemos que, perdón, de trabajo. El trabajo se mide en joules. Pero por favor, no lo olviden. Eso lo tienen que recordar porque es parte de lo que se está aprendiendo. Luego miro qué trabajo hizo la fricción. La estática no hizo ningún trabajo porque no había movido la caja. Pero una vez que se movió la caja, ya sabemos que la fuerza de la fricción es 196 joules. Por lo tanto, el trabajo que hizo la fricción es de 196 joules por 13 metros por el coseno de 180. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué puse coseno de 180? Porque resulta que la fricción va hacia la izquierda y el desplazamiento va hacia la derecha. El ángulo que forman entre el desplazamiento, voy a insertar aquí una flechita, no me deja insertar, vamos a insertar una flechita. Miren, el trabajo va hacia la derecha y la fricción va hacia la izquierda. El ángulo que se forma es un ángulo de 180 grados entre la fuerza y el desplazamiento. Por eso es que aquí se usa 180 grados. Eso lo que hace es cambiar
cambiármele realmente el signo a esto porque el coseno de 180 es -1. Y me da 2.548 joules. O sea que hace un trabajo de 3.068 a la derecha y uno de menos 2.568 a la izquierda. Por lo tanto, el trabajo total, pues hay que sumar los dos trabajos y este, como es suma algebraica, este es negativo, resulta que el trabajo total son 520 joules. Si lo miran, los resultados son iguales. Se puede hacer por medio de dos formas diferentes. Calcular primero la fuerza resultante y eso multiplicarlo por el desplazamiento, o calcular los trabajos de cada fuerza y sumarlos para determinar el trabajo total. ¿No hay dudas hasta aquí? No, profe. Seguro, porque ya el martes vamos a hacer ejercicio de esto para poder ejercitar y necesito que ya me hayan copiado por lo menos estas 2 páginas para Profe, es ver, que tengo un problema. ¿sí? Yo no pensé que íbamos a ver esto. ¿Cómo así? Porque yo leí la guía, ¿sabe? Porque usted dijo que tenemos que leer la guía un día antes, lo que Ajá. sea, ¿verdad? Bueno, pues lo que estaba en la guía era Principio de Arquímedes. Yo les mandé una guía equivocada entonces y ahorita voy a revisar porque a ustedes esta es la guía de tercero. Yo te mandé la guía de cuarto. Ah, Les bueno. mandé guía equivocada. Gracias por avisarme. Entonces yo no he copiado nada. Bye. Voy a corregirlo ahorita, voy a entrar para corregirlo, pero a usted la que les corresponde es la guía de tercero, ¿oyeron? Sí, profe. Ese error es que uno comete a veces, disculpen, ¿no? Bien, se los voy a corregir entonces ahorita. ¿Ok? Ok, profe. Que sí es esta guía que está aquí. La grabación de esta guía se la subo, primero Dios, nomás se termine de correr esto, porque cómo tarda que se grabe, que termine, ¿cómo es? Que consolide la grabación, no sé qué. Y luego a ver si les puedo subir el link de una vez el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, jóvenes, seguimos con este tema entonces el día martes y les voy a corregir ahorita eso de que les subí una guía incorrecta, ¿ok? Bueno, Ok, profe. entonces ya podemos desconectarnos, por favor, así me dan chance para hacer esas correcciones. Está Y bien, profe. gusto de haberlos saludado el día de hoy. Nos miramos mañana en contabilidad, porfa. Sí, profe. Ok, profe. Adiós, profe. Adiós, Profe. feliz día. Uh, Igual, profe. igual.